Buenas noches, licenciada. El tema que elegí para exponer en este trabajo final es la fisiología del sueño. Para empezar, puedo decir que, ¿qué es el sueño? El sueño es un estado no consciente donde las personas llegamos a descansar. Puede decirse donde nos llegamos a dormir. Y es un estado que nos ayuda a recuperar energías, además de que nos ayuda con la memoria y simplemente así. Voy a entrar directamente a las características del sueño. La disminución de la conciencia. Nosotros no somos conscientes de lo que hacemos en ese estado, ya que estamos descansando, estamos recuperando energía. Otra característica es que es un proceso reversible, donde un movimiento fuerte, un sonido fuerte, puede llegar a despertarnos y el sueño puede verse interrumpido. Más adelante hablaré sobre la ausencia del sueño, que también puede ser un factor predeterminante a nuestro reloj biológico, puede decirse. La ausencia de sueño nos puede llegar a afectar de algunas maneras. ¿Cómo se mide el sueño? Bueno, existen técnicas, digo, más que técnicas, mm, instrumentos como el electroencefalograma o como electromiograma. Electroencefalograma mide a través de hercios el movimiento del cerebro. Hercios son las unidades donde podemos medir cuánto movimiento neuronal puede llegar a tener. El electromiograma es un instrumento que nos puede llegar a medir, puede decirse, el movimiento muscular del ser humano en ese estado. Voy a entrar a las fases del sueño. Inicialmente hay dos fases de sueño principales. El sueño no MOR y el sueño MOR. ¿Qué significa MOR? Es un movimiento ocular rápido. Es decir, que nosotros podemos llegar a tener movimiento ocular mientras las personas mientras estamos dormidos. O también conocidos como las fases REM, que son sus siglas en inglés. Las fases REM y las fases no REM. Voy a empezar con la fase no MOR. ¿Qué es la fase no MOR? Es el inicio del sueño. Nosotros tenemos una fase inicial que dura entre 2 a 5 minutos, donde las personas ya empezamos a descansar, nos empezamos a adormecer antes de iniciar el sueño. Una vez llegada a la fase 2, pasado ese tiempo, el electroencefalograma tiene patrones específicos, es decir, que los movimientos cerebrales mm, tienden a ser un poquito similares, puede decirse, en el electroencefalograma, además de que disminuye el ritmo cardíaco. Nosotros estamos entrando a un sueño más ligero. Sin embargo, aún en este sueño ligero, podemos ser despertados por algún movimiento. La fase 3, estamos entre 2 a 3 minutos, así entre la fase 2 y la fase 4, 2 a 3 minutos dura esa fase donde uno, podemos entrar a un estado muy profundo de sueño, que es la fase 4. Es ese punto. Hay personas que dicen que en la fase 3, para investigadores, podemos pasar de un sueño profundo o a la fase 4 a un sueño con pesadillas, puede llegar a decirse. En ese punto puede decirse que es muy importante para la persona. Y la fase 4, que es la que es más importante de todas, donde se da la restauración física y psíquica de las personas. Es decir, donde nosotros podemos llegar a descansar de una manera más natural y podemos llegar a recuperar energías, además de que nos ayuda bastante con la memoria. En esa fase 4, prácticamente puede decirse que es la fase de los sueños, donde nosotros podemos llegar a recordar. En la fase 1 y 2
la fase alfa, la fase beta. En la fase alfa podemos ver este electroencefalograma que va de entre los 8 a los 33 Hz y todavía el cerebro tiene mucho movimiento, como se puede ver. Una vez pasado a la beta, después de esa fase de vigilia, la fase beta, donde estamos en el sueño ligero, nosotros podemos ver que el encefalograma tiene movimientos un poco más similares, además de que existe la disminución del movimiento cardíaco, el estado de sueño. Seguimos en la fase delta, esos 3 a 4 minutos que prácticamente la ciencia no tiene mucha información sobre ese estado, además de que es muy importante, está entre el 0,1 y entre 3,99 Hz, donde podemos ver de que nuestra actividad cerebral se dispara, se dispara y tiene oscilaciones un tanto distintas. Luego en la fase teta, es la fase 4 donde nosotros ya estamos en la fase de sueño, donde la fase de sueño nosotros llegamos a descansar. Y al menos en nuestros sueños puede decirse que cuando nosotros podemos llegar a tener algún tipo de reacción, puede llegar a tener cierto movimiento esta medida. Luego allí llegamos a la fase MOR. Esta es la fase 4 prácticamente, donde pasamos la mayor parte del tiempo, donde se puede registrar un movimiento ocular más rápido y donde nosotros llegamos a tener los sueños. Esta fase MOR es muy importante, al menos para la regeneración, para recuperar todo lo que nos hemos cansado y todo eso, porque nosotros podemos inclusive llegar a memorizar muchas cosas que nos pasaron días anteriores o cosas que sucedieron en nuestros sueños. ¿Por qué digo que está relacionado con la memoria? Existen 3 puntos principales: la codificación, la consolidación y la recuperación. La codificación es todavía cuando nosotros obtenemos esa información, cómo lo interpretamos. La consolidación es todos esos recuerdos que vamos a llegar a guardar, al menos dentro de nosotros. Y la recuperación es todo lo que recordamos, al menos de una manera inconsciente, puede decirse. Existen 2 maneras de memorización: la manera consciente y la manera inconsciente. Pero al menos en este campo voy a hablar un poco más de la memoria inconsciente, donde sin querer podemos recordar cosas que nos sucedieron en lo que pasó del día. ¿Y dónde empieza esto? Empieza en la corteza cerebral, que es en la parte alta del cerebro, y de allí pasa al hipocampo. Y el hipocampo otra vez vuelve a la corteza cerebral. Es un ciclo donde se puede registrar, puede decirse, la memoria de la persona. El hipocampo es un factor muy importante para la memoria de los seres vivos. El sueño MOR facilita el aprendizaje. Este último estado de sueño, tenemos estados de aprendizaje con el paso del tiempo. Los recién nacidos tienen un 70% de tiempo en ese estado. Mientras más crecemos, a los 6 meses llegamos al 30%, a los 8 años llegamos al 22% y los adultos al 15%. Esto también, ¿qué quiere decir? Que mientras más crezcamos las personas, más nos desarrollemos, las personas tendemos a dormir menos. Es por eso que también los recién nacidos duermen un buen tiempo. A los 6 meses ya están un poco más activos. Los niños son cada vez más activos. Y los adultos puede decirse que, alguna vez puede decirse que vi viejitos, inclusive, que siempre se despiertan temprano, eso de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, porque son los primeros simplemente en despertarse, pero con el tiempo el aprendizaje llega a disminuir. Nosotros tenemos un tiempo de sueño, un reloj biológico, llamado el ciclo circadiano. El ciclo circadiano
indica a las hormonas la hora, indica a las hormonas la hora en los que las personas tenemos que adquirir ciertas acciones, como por ejemplo despertar, como por ejemplo comer, como por ejemplo almorzar. Este reloj biológico se programa automáticamente en las personas. Usualmente se puede decirse se relaciona con los ciclos de luz. A las 9 de la mañana, digamos, donde hay más sol, nosotros tenemos un punto más alto de visión. Puede decirse que nosotros generamos la hormona llamada cortisol, que simplemente nos hace despertar y nos ayuda a controlar este ciclo, es decir, nuestro propio reloj biológico. No importa en qué parte del mundo estemos, ya estemos aquí en Bolivia o ya estemos en China, eh, nuestro cuerpo se va a adecuar al uso horario en el que está, pero eso es de acuerdo a la luz que percibimos. Mientras tanto, cuando se hace de noche, eso de las 9 de la noche, el ser humano está programado para segregar melatonina, que es una hormona que ayuda al sueño. Tomar café no ayuda a producir tanto ese hormona, por ejemplo, o comer una manzana, que son dos alimentos que pueden llegar a hacer que las personas no lleguemos a dormir tan fácilmente. Y para terminar, tenemos los efectos de no dormir, de no dormir. Existen distintos efectos de no dormir, como por ejemplo el estrés, el déficit alimenticio, la falta de memoria, la irritabilidad y las alucinaciones, que es muy importante. Es decir, que las personas pueden estar no sincronizadas con su reloj biológico y esto puede llegar a alterar sus ciclos. Inclusive en la falta de alimentación, nosotros podríamos generar algunos tipos de diabetes, como por ejemplo, por no alimentarnos en nuestros horarios. Es por eso que se dice que dormir es el punto más importante, es el punto más importante del día, porque si las personas no llegásemos a dormir lo suficiente, podríamos llegar a tener todos estos déficits. Y para terminar, ¿qué puedo decir? Nosotros tenemos una capacidad muy interesante, el ser humano, porque dormir nos ayuda bastante a la memoria, nos ayuda a controlar nuestros ciclos, nuestra alimentación, inclusive la luz de un celular o luces artificiales a las que estamos expuestos pueden llegar a no ayudarnos a dormir y eso puede derivar a diferentes falencias. Con esto me despido, muchas gracias. Hasta luego, licenciada.